Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. He sido invitado por uno de los coordinadores del libro a comentar la sección Sociedad, Valores y Desarrollo, que es el capítulo 2 en general del primer tomo. Quiero, en primer lugar, además de agradecer la invitación, mencionar que no obstante que en esta sección se tocan ciertos temas sobre valores, sobre desarrollo, también en otras secciones hay aspectos que vale la pena articular del libro y que desconozco si hubo un seminario o una reunión previa de los autores, pero creo que hay ciertos temas, ideas que pueden ser, digamos, que podrían entablar un diálogo acerca de este tema. En segundo lugar, pues la publicación de un libro es, por lo menos, o era antes, parece que ya no les siente, un motivo o un momento de festejo, de celebrar logros y de ver el horizonte del trabajo y los frutos por venir. Y este libro además tiene la particularidad del título de la responsabilidad del porvenir, que puede tener varias acepciones y voy a tratar de tocarlas al final de mi presentación, tratando de abordar acerca de lo que podemos concluir de la lectura que yo pude hacer parcial de esta sección de la obra. Y en mi presentación voy a considerar las contribuciones de 5 personas, 5 autores, que se refieren fundamentalmente a temas desde el Estado de Derecho hasta temas de educación, salud y seguridad, ¿no? Como si fueran, digamos, temas políticos. 2 de los autores tratan el tema desde un enfoque disciplinario, desde el derecho o la sociología, los otros lo tratan como política pública con orientaciones disciplinarias de diverso carácter, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, tratan temas de lo que yo llamaría, por supuesto, el comentarista mencionó este aspecto, pero que creo que es muy importante, digamos, la vida cotidiana en una sociedad que yo llamo transgresora, ¿no? Y que van desde esta idea de las nociones de Estado, de derecho, Estado, orden, hacia temas ya muy concretos de acceso a servicios públicos y a derechos, ¿no? Y luego empiezo con una idea de lo que significa cada una de estas cosas para la prefiguración del futuro inmediato, que sería una de las ideas que estaría aquí implícitas en el trabajo, ¿no? La revalorización de lo que en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y la otra parte que es la dificultad, por lo menos en las ciencias sociales, pero pues hasta en la astronomía lo sabemos, de predecir lo que puede ocurrir, ¿no? Yo pienso que, digamos, igual que en otras ciencias naturales, y por ejemplo en la democracia es para mí un producto contingente de la interacción entre un conjunto de actores con diversa capacidad política, con información de diverso orden, digamos, que se enfrentan unos a otros en una competencia en contextos relativamente desiguales y con un conjunto de normas muy heterogéneas, ¿no? Pero podemos tener situaciones en las cuales normas heterogéneas, normas que implican desigualdad, que marcan limitaciones a derechos, no obstante sí pueden producir resultados democráticos y viceversa. No todas las democracias con las normas perfectamente creadas van a establecer una perfecta democracia. Bueno, y continúo con un tema en el cual entro con el primer trabajo del primer autor, en el que habla de por qué no existe un Estado de Derecho, retomando lo que tengo en un libro sobre teoría de la justicia o acceso a la justicia en México, lo que fue un comentario en una radiodifusora de quien fuera Miguel Ángel Granados Chapa, que tuvo un programa de radio muy importante en un periodo en este país, algunos lo recordarán, otros no, en el cual entrevistó a un miembro de la Corte, que le preguntaba precisamente en qué situación vivía México alrededor del año 2001-2002, y el miembro de la Corte, en aquel entonces, si no mal recuerdo, era el profesor Góngora Pimentel, le contestó de una manera muy simple: México vive lo que podría decirse es un rule of law. Así lo contestó, está la grabación. Y con eso trató de, digamos, abrir el tema a decir que México estaba en una situación en la cual ese concepto que existe en algunas tradiciones jurídicas
pues no necesariamente nacionales, porque pues la misma manera en que lo expresó hablaba de la dificultad de determinar qué significaría eso para el castellano mexicano, ¿no? Pero trataba de hablar de que pues había Estado, había leyes, había instituciones y que por lo tanto las cosas podían resolverse y el mexicano podría tener cierta expectativa, vamos a decirlo así, de que viviendo en este Estado de Derecho podría, vamos a decir, esperar que este Estado funcionara para su vida cotidiana. En cambio, el profesor Héctor Fix habla precisamente de los déficits de esta situación y plantea dos temas alrededor del mismo, ¿no? El primero, bueno, voy a pasar rápidamente a este tema. Él ya lo mencionó en su intervención previa acerca de los dos temas, el tema de la institucionalidad en primer lugar, que bueno, lo extendió bastante en ese sentido, y por el otro lado el tema de estos contextos globales en el cual se están dando procesos de cambio político, institucional, normativo en nuestro país y en muchos otros países. Bueno, pero además, digamos, a lo que llega de alguna manera es a decir un poco lo que es el Estado de Derecho realmente existente en este país, ¿no? Ligado con los otros trabajos, digamos, hay otros textos, por ejemplo, el que habla de inseguridad, que trata también de alguna manera de ver cuáles son los problemas alrededor de la política de seguridad y las instituciones de seguridad fundamentalmente federales en nuestro país, para tratar de plantear algunos de los retos y de las alternativas que tendrían, digamos, las instituciones públicas fundamentalmente para poder sacar adelante o resolver una política pública y un problema político y público que le llaman inseguridad, ¿no? Y a partir de ahí también podemos ver que hay otros temas que están ligados en este sentido, ¿no? El texto, digamos, como están distribuidos los textos, empieza con un trabajo del profesor Fierro, después sigue un trabajo de la profesora Zabludowski, que ya presentó aquí realmente en todos sus temas, y le sigue digamos, un texto de dos autores, López Portillo y Rodón, sobre prevención, una palabra o una categoría muy actual y muy de moda en la política pública, sobre todo mexicana. Sigue un texto de Elena Saola sobre seguridad, desarrollo y particularmente sobre la condición de los jóvenes que se encuentran en privación de libertad bajo un sistema relativamente nuevo que es el sistema, digamos, juvenil, pero también en algunos casos no está muy claro si todos los entrevistados son nada más del sistema juvenil o del sistema ya tradicional penal, para luego continuar con un estudio sobre la salud en México, los retos de la salud pública, y finalmente un trabajo sobre la educación de Teresa Bracho, que particularmente habla de la reforma educativa y un poco de la coyuntura prácticamente en la que se encuentra esta y de lo que podríamos esperar. Bueno, la primera pregunta que surge a la hora de la lectura de este trabajo es, bueno, vivimos en una sociedad transgresora, pues ¿cuál sería un poco el porvenir de esta sociedad? ¿Cuáles son los retos generales por los cuales este país, por lo menos este contexto social, pasará de un momento en el que nos encontramos bajo diversas condiciones sociales, en una inexistencia del Estado de Derecho, en lo que llama la profesora Zabludowski un mundo cambiante en términos de los valores, que luego habría que comentar exactamente qué significa todo esto, en un mundo con percepción de inseguridad muy alta, en una situación en la cual el sistema de salud mexicano público no tiene la capacidad para resolver los retos y la demanda de servicios de salud, y finalmente en una situación en la cual la educación ha tenido, pues, la educación pública, por supuesto, y además la educación, digamos, básica y posbásica, son las que han tenido o en donde ha ocurrido un conjunto de transformaciones políticas y laborales de carácter importante, ¿no? Y de aquí empezar a plantear algunos temas que yo pienso podrían tejerse alrededor de esto, ¿no? El libro supone que, digamos, estos capítulos suponen entonces que la situación en la que vive México es de un conjunto de carencias, de un conjunto de desafíos para resolver estas carencias,
así también como de un conjunto o una sociedad en la cual, al parecer, las preferencias de los individuos y las preferencias sociales están cambiando. Eso parece, ¿no? Esa es una pregunta que habría que hacerse, ¿no? Si realmente los valores de la sociedad mexicana están cambiando de manera tan profunda como en algunos trabajos se menciona, y esto qué significaría, ¿no? En segundo lugar, el libro trata fundamentalmente de una serie de aspectos de carácter más institucional, público, que de carácter social, no obstante que algunos de los autores ahondan en temas de organización social, de valores, de la psicología de los individuos que están en situaciones muy particulares de precariedad y de otros contextos, ¿no? Y por el otro lado también manifiestan implícitamente lo que es esta sociedad contemporánea mexicana, que es una sociedad muy diversa, muy heterogénea, y la pregunta es cómo sería entonces en el futuro, ¿no? ¿Qué podemos esperar los mexicanos de esta situación, ¿no? Creo que habría 3 retos nada más para comenzar, o 4 tal vez, en este sentido, para tratar de plantearnos con esta idea de hacia dónde vamos y cuál sería la responsabilidad del porvenir, es decir, del conjunto de valores, intenciones y derechos que tenemos ahora hacia lo que podría venir en el futuro, ¿no? El primer tema que está implícito es, bueno, si no tenemos un Estado de Derecho y si el Estado de leyes actual, tan heterogéneo, conflictivo, confuso, contradictorio que tenemos, podrá encaminarse hacia un conjunto de instituciones que puedan de alguna manera tener la fortaleza para, empezar a tener impacto en la construcción, tanto de un orden social como de un régimen y un conjunto de reglas que permitan predecir el comportamiento de los gobernantes y también de los gobernados, ¿no? Que en el fondo esto es un tema central a lo largo no solo de esta sección de libros, sino de buena parte de otros temas que abordan temas de corrupción, temas de elecciones, temas de legalidad en muchos otros órdenes, ¿no? El segundo aspecto que tiene, importancia y que se mencionó en la primera mesa de la mañana, sobre todo en torno al tema de derechos y derechos humanos, es que, reconociendo que, el ámbito nuevo, constitucional, y no solo constitucional, sino el ámbito público, social y la demanda, de la sociedad por cumplir y acceder a los derechos humanos, enfrenta y presenta un conjunto de desafíos centrales para la construcción de las instituciones públicas contemporáneas. ¿Cuál sería la posibilidad y qué pueden esperar los mexicanos de que en el porvenir mediato algunos de estos derechos puedan, tengan acceso real a estos derechos y puedan cumplirlos de manera, cotidiana, vamos a decirlo así, o si quieren ustedes también, en el límite? El tercer aspecto que tiene que ver con esto, y ya entro en los temas que están en los 3 últimos trabajos, tiene que ver fundamentalmente con el problema que le llaman seguridad, pero también yo hablaría más del problema de la criminalidad. O sea, vivimos una situación muy particular en nuestro país y en la región, en la cual hay un proceso, o hay un fenómeno social real, en el que la criminalidad ha estado afectando de muy clara forma tanto la vida cotidiana como la vida de las instituciones públicas. Inclusive, parte del problema de la criminalidad contemporánea es la manera en la que están construidas las instituciones y de las autoridades propias de todos y muy distintos los niveles, no solo de procuración, de justicia, sino inclusive de orden político público. Se mencionó implícitamente y en los textos además hay algunos temas que se tocan en relación a cómo algunas instituciones estatales y algunas instituciones federales están involucradas en el tema de la criminalidad. Pero entonces estamos en una situación de una alta criminalidad. ¿Hacia dónde podemos pensar que este país va a evolucionar en el futuro? Y este es un tema, no pequeño para tratar de abordarlo en estos capítulos. Otros 2 temas, les digo, es el tema de la salud y el tema de la educación. En este sentido también hay temas de derechos, pero también hay temas de preferencias sociales que vale la pena tomar en cuenta. De nueva forma, las instituciones públicas mexicanas hoy día enfrentan el principal reto en materia de salud de poder hacer cumplir un conjunto básico, un cuadro básico
de acceso a servicios públicos para atender la demanda de salud y los problemas que están emergiendo en nuestro país en materia de salud, que ya son públicos. Y entonces la pregunta es si vamos a ser capaces de transitar de esta situación de precariedad de las instituciones y de la atención a la salud, por lo menos en el sector público, no sabemos qué va a pasar en el sector privado en el futuro, a una situación en la cual podamos pensar que estos desafíos pueden ser, digamos, resueltos o por lo menos regulados en el límite por las instituciones públicas. En la educación también ocurre lo mismo. Estamos en una situación en la cual se planteaba, por ejemplo, no solo en esta reforma, sino en varias de las últimas reformas educativas que nosotros hemos estado viendo, tratar de pasar a una educación en la cual no solo se cubriera la demanda educativa, sino que ésta efectivamente produjera un servicio o proporcionara un servicio de calidad que le permitiera a los educandos adquirir capacidades básicas, ¿no? Y ese es uno de los dos temas, no solo el de calidad, sino el de capacidades, que está en la reforma educativa, que es otro de los grandes desafíos que enfrenta la educación mexicana. Es decir, vamos a ser capaces en el futuro de tener un sistema educativo público que cree el capital humano necesario para que tanto los individuos como la sociedad puedan enfrentar los problemas del futuro, y esto es no simplemente una cuestión social y de política, sino también de capacidad productiva y económica en el futuro. Entonces este es otro de los grandes desafíos que yo veo, digamos, en esta idea de la responsabilidad del porvenir. Y bueno, ya para cerrar en este sentido también, y haciéndose esas preguntas, haciendo alrededor de estas preguntas y viendo algunos de los otros textos, bueno, lo que vemos nosotros es que frente a este déficit, vamos a decirlo así, institucional, en primer lugar, pues es el diagnóstico por lo menos generalizado de varios de los trabajos, hay pocos elementos bajo los cuales podríamos pensar que las instituciones públicas hoy día estén en la capacidad para resolver esto. Entonces hay dos mecanismos, o demandar más a las instituciones, o lo que ocurre claramente cuando las instituciones no son capaces en las sociedades contemporáneas, en la cual pues los actores en lo individual y lo colectivo tienden a buscar y a resolver sus problemas de orden básico bajo mecanismos no necesariamente de acceso a los servicios públicos, sino al mercado, a la sociedad y a otra serie de temas. Por ejemplo, México enfrenta el reto hoy día, viendo los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, como lo menciona Elena Saola en su texto, de pasar de una situación de precariedad en la educación, en el empleo, en la salud, en las relaciones sociales en las que se enfrentan, a una sociedad en la cual cuando sean adultos mayores, esta sociedad les pueda tanto resolver estos temas básicos como también darles una salud mínima por la cual puedan vivir regularmente, acceder a un ingreso porque tienen las capacidades para producir y para acumular lo necesario para poder llevar adelante esto, ¿no? Entonces, este es un tema en lo individual, pero que también lo podemos trasladar a lo social, ¿no? Por el otro lado, y también ya para cerrar mi intervención, creo que hay dos temas que, digamos, o dos maneras también de entender de manera diferente estos procesos que se ven en México, y no solo en México, sino en el continente. Por ejemplo, el trabajo de Fixa Medio se centra de manera muy clara en todo el tema de la construcción institucional, la construcción del Poder Judicial como un elemento de contrapeso, de fortaleza a las instituciones que podría resolver buena parte de digamos, estos problemas. Otros autores en otras partes del texto hablan de la construcción de la institucionalidad para la democracia, otros del combate a la corrupción como un elemento central, como una política que habría que establecer para tratar de fortalecer estas instituciones. Luego otros autores hablan de la necesidad de parte, bueno, como el trabajo de la profesora Zabludowski, sobre la necesidad de, digamos, repensar, establecer políticas para fortalecer valores, ¿no? ¿Cuáles valores? Por supuesto, ahí hay una pequeña pregunta que habría que plantear y resolver en el texto, y de pasada también plantear un problema en el sentido de que en la sociología, precisamente como ya menciona, lo que ella está estableciendo es que claramente la sociología hoy día no tiene los elementos necesarios para resolver estos retos de manera total, no obstante que para el análisis de políticas públicas en educación, en salud, en criminalidad, sí hay algunos trabajos que están avanzando de manera sustantiva en tratar de proponer políticas públicas acordes con este tema.
Y además, un poco dicho sea de paso, esta lucha por la modernidad, que es uno de los ejes, digamos, de la creación de la disciplina, también tiene otros autores que ya mencionan, digamos, en algún momento, que hablan de la crítica de la modernidad como la crítica precisamente de la construcción de este mundo civilizatorio que no es, ¿no? Y que en donde el monopolio digamos, del Estado, de la coacción física legítima, es más un mito que una realidad histórica, y en donde los procesos destructivos sociales forman un componente central para la construcción de las sociedades contemporáneas, y eso no necesariamente se enmarca en esta idea de la civilización y de la construcción de una especie, para terminar con un texto que está planteado implícitamente en el texto del profesor Fix, con esta idea, digamos, de una historia unilateral en la cual vamos avanzando nada más en una sola dirección, un poco como lo decía el doctor Fix en su intervención al utilizar los trabajos de este autor del fin de la historia, ¿no? Y en la cual, pues no solo es Fukuyama, toma nada más a Fukuyama, pero él no fue el que creó esa idea y tampoco es el que mejor forja esa discusión, ¿no? Bueno, pero además, entonces, entrando en esto, este problema de digamos, de la unidireccionalidad de nuestra historia, es con lo que quisiera yo terminar, ¿no? O sea, la responsabilidad del porvenir puede ser muy clara respecto digamos, a las obligaciones y responsabilidades presentes de nosotros frente a lo que esperaríamos y esperamos hacia el futuro, pero también es un poco un legado hacia las generaciones futuras, ¿no? Y en ese sentido no podemos esperar que nosotros tengamos claramente los valores y las preferencias que les vamos a determinar hacia las sociedades futuras. Entonces, este es un primer problema que quiero plantear dentro de este importante debate en el libro. Y para terminar en ese sentido también, esto no es un proceso unilateral, ¿no? Y realistamente hablando, como científicos sociales, no podemos imponernos valores en los cuales esperemos que vamos a llegar a un futuro de un Estado de Derecho democrático, en el que todos los derechos de todas y todas van a ser cumplidos de manera, digamos, institucional, y en la que todos podemos esperar, muy a la filosofía política iluminista, que el Estado nos va a proporcionar y va a ser el garante central de lo que va a venir en la sociedad. Tal vez vamos hacia una sociedad diferente. Gracias.